Capítulo 9. Profanación del templo de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios vasijas de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento vasija para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:19-21. Una y otra vez a lo largo de todo el Nuevo Testamento, se nos exhorta a que nos purifiquemos, a que limpiemos nuestra vasija, que somos nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo pagó un precio terrible en la cruz para que nosotros pudiéramos apartarnos de la iniquidad y convertirnos en una vasija para honra. Existen dos esferas en las que es necesaria esa purificación. La primera es en el área de nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que poner nuestra naturaleza pecaminosa bajo nuestro control y sacar el pecado activo de nuestra vida. La segunda, tenemos que sacar toda profanación del templo de Dios. Nosotros mismos. Yo creo que el templo de Dios no solo se profana mediante la participación en el pecado, sino también por la presencia de demonios. Esto nos trae a la candente y debatida cuestión: ¿puede un cristiano tener un demonio morando dentro de él? Creo que la Escritura nos muestra claramente que sí puede. Los demonios no pueden sencillamente saltar dentro de la gente cada vez que quieran. Estamos rodeados de un cerco para que no puedan entrar a menos que aportillemos el vallado protector. Véase la figura 9.1. ¿Cómo aportillamos ese seto protector? Mediante el pecado. A esos pecados que permiten la entrada de demonios yo los llamo pecados de profanación del templo. ¿Por qué? Porque el resultado final en este asunto de los demonios en los cristianos es este: ¿puede el templo de Dios, nosotros, ser profanado? Y si es así, ¿cómo define la Escritura el término profanación? Para responder a esto, primero tenemos que acudir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a su pueblo, los hijos de Israel, muchas ilustraciones en su vida para que pudieran comprender la venida de Cristo y la obra que él lograría. Por ejemplo, a través de la expiación del pecado, se les hizo comprender la necesidad del derramamiento de sangre inocente y la entrega de la vida para pagar el precio por sus pecados. La expiación del pecado ofreció una demostración conmovedora de lo que Jesús llevó a cabo de una vez y por todas en la cruz. De la misma forma, el templo de Dios, tal como fue construido por el rey Salomón, fue una ilustración de aquellos de nosotros que hemos entrado en el nuevo pacto con Cristo. Somos el templo de Dios con el Espíritu Santo, morando en nosotros al igual que la presencia de Dios moraba en el templo de Salomón. Véase la figura 9.3. Ahora volvamos atrás y miremos la profanación del templo de Salomón. Aquí hay un esbozo del templo. El frente del templo mismo daba al norte. Ezequiel 8:14. Estaba rodeado por un muro que tenía dos portales, uno en el muro que da al norte y otro en el muro oriental. El altar de bronce que se usaba para la expiación de los pecados y el mar se encontraban al frente del templo. El templo de por sí estaba dividido en dos partes. La parte del frente se llamaba el atrio interior, y la parte de atrás se llamaba lugar santísimo. La presencia de Dios moraba en el lugar santísimo sobre el trono de Dios. El sumo sacerdote podía entrar en esta parte del templo únicamente una vez al año. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono. Pero Roboam rehusó el asesoramiento divino y oprimió al pueblo. Esto causó que se rebelaran y la nación de Israel se dividió en dos partes. La ciudad de Jerusalén quedó en la parte llamada Judea y la otra mitad del país se llamó Israel. Manasés, el rey malo, edificó altares justo dentro del templo a sus dioses demoníacos. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Segunda de Crónicas 33:5. Desde ese momento, el Señor aguardó casi 100 años con prolongados períodos de profanación de su casa antes de quitar su presencia del templo. La mitad de Israel fue llevada al cautiverio antes que la mitad de Judea.
Ezequiel profetizó desde el cautiverio en Babilonia y fue contemporáneo con Jeremías, quien profetizó en Jerusalén. En Ezequiel, capítulos 8-10, el Señor transportó a Ezequiel en espíritu desde Babilonia hasta Jerusalén para mostrarle la profanación de su templo. Véase la figura. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos, y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Ezequiel 8:3-5. Nosotros no sabemos con exactitud cómo era el ídolo, pero sí sabemos que los demonios están asociados con todos los ídolos. Pablo escribió específicamente sobre esto. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Primera de Corintios 10:19-20. Entonces, claramente había demonios presentes junto al altar de bronce con el ídolo. Después, el Señor mostró a Ezequiel los muros alrededor del templo. El versículo 10 dice: Entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ezequiel 8:10. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos dibujos ocultistas que se asemejan a nuestros murales de grafito modernos? Es bien conocido dentro de todas las formas de brujería que se colocan demonios en el sitio de un dibujo de ocultismo. Por lo tanto, existían demonios colocados en las paredes todo alrededor del templo. Ahora, miren de nuevo el dibujo del templo. La siguiente acción se lleva a cabo exactamente dentro del portal del norte. Véase la figura 9:5. Esto me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ezequiel 8:14. La mayoría de los cristianos no se dan cuenta de la importancia de esta manifestación. Ante todo, ustedes tienen que entender que el propósito de todos los ritos ocultistas es traer a los demonios para que estén presentes con las personas que realizan el rito. Por lo tanto, ¿por qué estaban las mujeres lamentándose por Tamuz? Las mujeres estaban participando en una forma común de rendir culto a demonios, practicada por los babilonios. Tamuz era un dios demoníaco que se suponía que fuera Nimrod reencarnado. ¿Quién era Nimrod? Nimrod y su esposa Semiramis eran seres humanos que eran los líderes de la formación del culto demoníaco después del diluvio. En Génesis 10:2.9-10 hay una breve referencia a Nimrod. La historia antigua nos muestra que Nimrod es lo mismo que Ninus, el primer rey asirio, fundador y constructor de la antigua Babilonia donde se construyó la Torre de Babel. En Egipto se rendía culto a Nimrod como Osiris. Es en los registros egipcios que encontramos un relato de la muerte de Nimrod, la cual fue violenta. Aparentemente a él lo mató Sem, el hijo de Noé, para justiciarlo por sus prácticas abominables de rendirle culto a los demonios. Véase las dos Babilonias por el Alexander Hislop. Si había alguien que estuviera más profundamente preocupado por la trágica muerte de Nimrod que cualquier otra persona, esta era su esposa Semiramis, quien, originalmente de una posición humilde, había sido cultivada hasta compartir con él el trono de Babilonia. Y en esta emergencia, ¿qué debía hacer ella? ¿Debía renunciar tranquilamente a la pompa y el orgullo en que había sido criada? No. Aunque el fallecimiento de su marido había sido un rudo golpe a su poderío, no obstante, su resolución y ambición desenfrenada no estaban en forma alguna controladas. Por el contrario, su ambición cobró aún más ímpetu. Durante su vida, su esposo había sido laureado como un héroe. En su muerte, ella haría que se le rindiera culto como un dios, sí, como la progenie prometida de la mujer. Zoroasta, que estaba destinada a magullar la cabeza de la serpiente, y quien, al hacerlo, vería herido su propio talón.
Los patriarcas y el mundo antiguo en general estaban perfectamente familiarizados con la gran promesa original del Edén, y sabían muy bien que la herida del talón de la progenie prometida implicaba su muerte, y que la maldición solo podría removerse del mundo mediante la muerte del gran. Si la promesa sobre la magulladura de la cabeza de la serpiente, registrada en Génesis tal como fue hecha a nuestros primeros padres, fue hecha en realidad, y si toda la humanidad descendió de ellos, entonces se podría esperar que algún rastro de esta promesa se encontrara en todas las naciones. Y así mismo es. Difícilmente exista sobre la tierra un pueblo o linaje en cuya mitología no esté insinuada, Tetu o Babilons, por Alexander Hislop, Loiseaus Brothers, Nueva Jersey, 1916. Por lo tanto, Semiramis proclamó al finado Nimrod como el redentor prometido por Dios a Adán y Eva en el jardín del Edén. Poco tiempo después de la muerte de su esposo, tuvo un hijo al que se le llamó Tamuz. Semiramis proclamó que Tamuz era Nimrod vuelto a la vida tal como prometió Dios en la gran promesa mesiánica dada a Eva. A lo largo de los tiempos y en todos los rincones del mundo, a esta madre e hijo falsos se les ha rendido culto bajo diversos nombres. Semiramis se convirtió en la reina de los cielos y así continúa siéndolo hasta el día de hoy. Por eso, endechar a Tamuz era con el propósito de traer a Nimrod de regreso a la tierra, y que el demonio venerado bajo ese nombre, que estuviera presente ante las personas que celebraban la ceremonia. Por lo tanto, vemos claramente que había demonios dentro del portal del norte. Véase la figura 9:6. Entonces el Señor dijo a Ezequiel que le iba a mostrar la peor abominación de todas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ezequiel 8:16. Rendir culto al sol hacia el este es una forma de culto demoníaco egipcio, porque es el culto que se rinde a la diosa del sol egipcia, Osiris, quien, como se apuntó anteriormente, era el nombre egipcio para Nimrod. De nuevo, el propósito era traer demonios para que estuvieran presentes con las personas. Por lo tanto, los demonios estaban justamente en el atrio interior del templo. En 2 de Crónicas 33:5, citado anteriormente en este capítulo cuando nos referimos a Manasés, también se mostró claramente la presencia de demonios dentro del templo de Dios, y la presencia de Dios no se había ido todavía. Los demonios y la presencia de Dios estaban juntas en el mismo templo. Creo que esto ilustra lo que nos puede suceder a nosotros. No fue hasta después que el Señor había mostrado todas estas abominaciones a Ezequiel, que Ezequiel entonces vio la gloria del Señor elevarse del templo e irse. Pero, por favor recuerden, que anteriormente les mostré cómo esta condición de profanación por parte de los demonios que se hallaban presentes en el templo había continuado alternadamente durante un período de casi 100 años. Finalmente, Dios hizo justicia. Él quitó su presencia del templo y después el templo resultó totalmente destruido. Ahora, veamos el Nuevo Testamento. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 de Corintios 3:16-17. Estos dos versículos están claramente dirigidos a los cristianos. Ahora, si no fuera posible profanar el templo de Dios, entonces este versículo no aparecería en las Escrituras. Estos versículos encierran una sobria advertencia. No permitan que su templo sea profanado. Si lo permiten, a la larga serán destruidos. Es interesante ver que en estos versículos se usa la misma palabra griega para profanar y destruir, que significa mutilar, corromper, destruir, llevar a un estado peor, depravar. Creo que el sentido aquí es que la profanación que una persona permita en su templo o sea en sí misma dará como resultado su destrucción. Por ejemplo, si una persona sale y participa en una relación homosexual, no solo recibirá la profanación de demonios, sino que también podrá contagiarse de SIDA. El SIDA destruirá su cuerpo físico, destruyendo así al
Un creyente renacido no puede esperar que Dios lo proteja del SIDA si participa en un encuentro homosexual, en mayor medida de la que podría esperar que Dios lo protegiera de recibir demonios. Muchas personas me han preguntado si yo creía que la destrucción mencionada aquí significaba pérdida de la salvación eterna. Yo no tengo todas las respuestas absolutas, pero, en mi opinión personal, no lo creo así. Pienso que el cuerpo físico será destruido, pero que el espíritu y el alma seguirán su camino para estar con el Señor. Sin embargo, el creyente sufrirá la pérdida de las recompensas en el cielo. En los versículos justamente anteriores a la declaración precedente, Pablo contempla este asunto. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios 3, 13-15. Se escuchan muy pocos sermones sobre estos versículos. A las personas no les agrada pensar acerca de sufrir pérdidas en el cielo. Queremos pensar que todos recibiremos la misma recompensa sin importar lo que hagamos aquí abajo en la tierra. Sencillamente, eso no es cierto. Quizás una persona no pierda su salvación, pero si permite que la profanación continúe en su vida, no recibirá las recompensas que por el contrario recibiría si hubiera vivido una vida de completa obediencia al Señor. Uno de los principales argumentos usados contra la tesis de que los cristianos tengan demonios es, ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Ahora veamos esa porción bíblica en su contexto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 14, 18. Este pasaje fue dirigido a los cristianos en Corinto, por tanto, obviamente, algunos de ellos ya estaban enyugados en forma desigual. Pablo les decía que purificaran su vida. Por lo tanto, este pasaje bíblico no se puede usar como un texto de prueba de que los cristianos no puedan tener demonios. Exactamente lo contrario. Pablo continúa escribiendo en el capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Y, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios vasijas de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento vasija para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2, 19-21. Tenemos que purificar nuestra vasija y limpiar el templo de Dios. Nosotros mismos. Claramente, el Espíritu de Dios y los demonios moraron dentro del mismo templo al mismo tiempo en el Antiguo Testamento. Claramente, la Escritura nos advierte acerca de la profanación del templo de Dios. Nosotros, una y otra vez, se nos exhorta a que nos limpiemos nosotros mismos. El resto de este libro ha sido escrito para ayudarlos a obedecer la palabra de Dios y que se limpien ustedes mismos. ¿Están dispuestos a tolerar que una condición de profanación existe en ustedes?